Bueno, primero, obviamente agradeciendo la generosidad de su presencia acá, comentarles en qué consiste la agenda legislativa del grupo parlamentario del PAN, que está basada en el bolsillo, en la seguridad y la democracia. El bolsillo de los mexicanos, en la seguridad de los mexicanos y en la democracia que tenemos que preservar en nuestro país. La agenda contiene 7 ejes, entre ellos democracia y combate a la corrupción, que es uno de los temas. El segundo tema es la seguridad, sin que tenga que ver con el orden, sino en todo caso como viene planteado en la propia agenda. 3, justicia. 4, desarrollo económico. 5, desarrollo social. 6, medio ambiente. Y 7, política exterior. Política exterior es la 7ª. Dentro de los temas que traemos a destacar es el primero, el tema del bolsillo de las personas. El tema importante es el que tiene que ver, por ejemplo, con la tarifa 28, la tarifa especial para quienes tengan en sus estados 28 grados en promedio en verano, para asegurar pues, que la gente tenga la capacidad de pago a la Comisión Federal de Electricidad. También en el tema de la Comisión Federal de Electricidad, donde tenemos pues, experiencias ya muy lamentables, altas y bajas en la atención de la dotación de la energía eléctrica. Ahí también tenemos que poner manos a la obra y vamos a exigir a la Comisión Federal de Electricidad que compense a aquellos ciudadanos que tengan un daño en sus enseres domésticos, en sus aparatos domésticos, que la CFE se haga cargo de pagar estos efectos ocasionados por la mala dotación de la energía eléctrica. En seguridad, temas tan específicos como utilizar la tecnología para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Uno de los temas que traemos es el uso de drones vinculados a un sistema nacional que permita vigilar en cada colonia, en cada manzana de cada colonia, vigilar a los ciudadanos. En el tema de la democracia, nuestro principal objetivo es una representación real de los ciudadanos en la integración de los congresos del país y especialmente el Congreso de la Unión. Y uno de los principales aspectos es evitar la sobrerepresentación que hoy tiene al país en esta condición lamentable en donde una sola fuerza política se acreditó curules que no corresponden al índice de votación que tuvieron y que hoy han hecho de la Constitución prácticamente un desastre. Eso lo tenemos como claro. Y bueno, dentro también de estas reformas, si me permiten, voy a hacer otros planteamientos. En el tema de la corrupción, traemos algo que es muy sentido por parte de la sociedad. Lo que pasó en el tren interoceánico tiene que ver con la falta de control de las obras, falta de fiscalización. Y nosotros proponemos la fiscalización en tiempo real de las obras que se realicen, incluso las obras militarizadas. Definir con toda claridad qué sí es de seguridad nacional y qué es obra que hacen con militares, pero que es obra civil, en el sentido de que obra civil significa la obra que es infraestructura para uso público de los ciudadanos. Y la obra de seguridad nacional obviamente está muy claro que es lo que tiene que ver con la seguridad, pero en este caso, Dos Bocas, Tren Maya, fueron obras catalogadas o clasificadas como obras de seguridad nacional, y lo que implica es que bajo ese subterfugio, bajo ese pretexto, lo que se hace es se prohíbe tener información de estas. Bueno, la transparencia tiene que imperar aquí en este caso, y bueno, buscaremos que las obras sean abiertas en todo momento, que no haya dinero secreto, que el dinero que se utiliza de los contribuyentes
sea en todo momento visible para detectar esas rutas del dinero que han corrompido al gobierno mexicano hoy más que nunca, con diversos temas. ¿Qué pasó en el tren interoceánico? Pues que se entregó material de mala calidad, que se adquirieron vagones también de mala calidad, no hechos para el momento en que vive el país, y tampoco para las vías férreas. En la entrega de material de mala calidad lo exhibieron con toda claridad estas personas vinculadas con los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Descaradamente, en una llamada telefónica, concedieron que estaban dándole un moche al laboratorio de la obra para que le recibiera el material, y hasta dijeron al final, y que eso ya cuando se descarrila el tren es otro plano, nada más que se descarriló el tren. A Morena se descarriló el tren, con 14 asesinatos, 14 muertos, de constituir asesinatos por la forma en que se llevó la obra, y 98 heridos. Tratando de evitar que eso se siga dando en el país, es que tenemos esta iniciativa que estamos trabajando para interponer en el Congreso de la Unión. ¿Preguntas? Adelante, Martín. Sí. Buenos días, señor senador. Guillermo Hernández Breca, de La Voz Ciudadana Radio. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Muy interesante el tema de la agenda legislativa. Yo quisiera aterrizar algunos temas de carácter local o estatal. ¿Qué opinión le merece los señalamientos que se han tenido en la frontera con respecto al predial del edificio de Acción Nacional, y también la respuesta del presidente municipal Próspero Escuella con respecto a nepotismo o cargos que hayan conseguido familiares de Daniel Álvarez, que haya una contradicción entre los señalamientos y lo que le están marcando también en la agenda? Dentro de ese contexto, ¿cómo está viendo las definiciones en torno a los cargos de elección popular en 2027? Llámese gubernatura y las principales alcaldías. Primero, aún no hay definiciones, aunque Adán Augusto López ya dijo la suya, su definición. Obviamente no la hay todavía en ninguno de los partidos políticos. En el otro tema, creo que una falta administrativa no se puede equiparar a un problema de nepotismo. En el caso me refiero al pago del predial versus lo que hace el gobierno municipal de Pérez Cuellar, donde tiene sus familiares en la nómina, directamente, bajo su mando, no en otras dependencias del gobierno estatal, en este caso, como usted lo señala con Pérez Cuellar. El tema es clarísimo. Si tú tienes jerárquicamente la atribución de designar servidores públicos bajo tu mando, pues obviamente no vas a designar a tu cuñado, o no vas a designar a los hermanos de tu esposa. Creo que hay que clarificar muy bien, y de repente todo se coloca en un ambiente como si fuera a la par, unas circunstancias de respecto de otros. Y luego, ¿qué otro tema? Pues digamos ya lo que significarían los contendientes para las elecciones del 27. Bueno, todavía no hay definiciones de ningún partido político, ni siquiera es tiempo. Los tiempos electorales están marcados por la ley. Hay algunos que andan en campañas anticipadas, y eso lo lamento porque necesariamente se desenfocan de la tarea a la que están actualmente desempeñando. Desató ya lo que le llamaron algunos compañeros de guerreros espectaculares o espectaculares. Sí, pues a mí lo que más me preocupa es que algunos sectores políticos se desenfoquen de la tarea que hoy tienen asignada, sobre todo aquellos que fueron electos de forma democrática, no de designación, sino democrática. Tienen que tener cuidado de cómo atienden sus cuestiones. Sí, Jorge Contreras de Chihuahua. Oiga, preguntarle pues acerca de lo que es el tren interoceánico, si va a haber denuncias o se están corriendo estas mismas denuncias, y se pudiera actuar como lo están haciendo con el presidente municipal de Tequila, que fue detenido y pues ya está consignado y todo por delitos de extorsión en una pues estrategia que le llaman
el enjambre, algo así, y que van a tener más funcionarios, presidentes municipales. Esto pudiera ejecutarse ahí, ¿no? Sí, claro. En este último tema es realmente la narcocracia que está viviendo el país. ¿Por qué detienen al presidente municipal de Tequila siendo de Morena, siendo que ellos lo dijeron a sabiendas de que tenía estos vínculos con el crimen organizado? Él le llamaba jefe al Mencho, del cártel Jalisco Nueva Generación. Es la narcocracia que existe en el país. Lo sorprenden porque se atrevió a pedir dinero a grandes empresas que la bolsa de valores están controladas. Entonces, bueno, ya no pudieron parar ese tema porque desde arriba, en la parte de las grandes empresas incluso internacionales, que cotizan en bolsa de valores mexicana y bolsa de valores de los Estados Unidos, pues no iban a permitir que eso pasara, que les estuvieran pidiendo dinero en cantidades de 60 millones de pesos, 200 millones de pesos, teniendo el predial como palanca de negociación para quitarles este dinero. El tema llega a los oídos de Estados Unidos y a las máximas autoridades mexicanas y tuvieron que actuar deteniendo al alcalde de Tequila, Jalisco. En lo que va del periodo del 18 para acá, se han detenido 25 alcaldes, pero la mayor parte de estos alcaldes son de Morena. Entonces eso nos habla de la descomposición política que existe en el país y cómo quienes gobiernan nuestro país están vinculados en buena medida con el crimen organizado. Y ya nada más para también tocar el tema de la entrega del agua a Estados Unidos. Se acaba de hacer un convenio en el cual ya se fijaron cantidades que se van a entregar por año. Entonces, ¿esto cómo afectaría a Chihuahua o qué posicionamiento se puede tener? Yo lamento la falta de transparencia total del régimen en decirle a los chihuahuenses cuál es la condición de trato con los Estados Unidos, porque el tema ya se está vinculando incluso al Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá, que será discutido este año. Entonces esperemos a tener detalles de cuáles son los criterios. Nosotros asumimos que no se puede dar lo que no se tiene y que Chihuahua tiene limitada su recurso hídrico y que en Chihuahua tenemos que defender el recurso hídrico. Los chihuahuenses vamos a defender el agua porque es parte de nuestra propia esencia y de nuestra vida, es la vida misma de los chihuahuenses. Buenos días, senador, para preguntarle, durante la rueda de prensa de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se señala que van a seguir brindando la ayuda humanitaria a Cuba y califica la medida de Estados Unidos de imponer aranceles a países que los ayuden con el petróleo como de injusta. ¿Qué opinión le merece y sobre todo si este tipo de declaraciones podrían fragmentar aún más la relación diplomática entre México y Estados Unidos? Yo creo que sí va a seguir raspando la relación de México con Estados Unidos en unos momentos tan clave como los previos de la revisión del Tratado de Libre Comercio. La ayuda humanitaria debería llegar al pueblo cubano. Es un pretexto. No es real que se entregue ayuda humanitaria al pueblo cubano, sino en todo caso se fortalece al régimen, tanto en la entrega de gasolinas como en la entrega de cualquier mercancía, cualquier apoyo que se otorgue al gobierno cubano, que no es a la población cubana. La población cubana tiene años y años sufriendo hambre, sufriendo las condiciones más lamentables de la falta de democracia, la falta de libertades. Y bueno, lamentamos eso. Pues. En todo caso, yo combinaría al gobierno de México que si va a entregar ayuda humanitaria lo haga directamente, que el gobierno cubano se haga a un lado para que pueda llegar con toda claridad el apoyo a los ciudadanos cubanos. Buenos días, senador. Veo que entre sus temas prioritarios en su agenda legislativa está el tema de la seguridad. Me gustaría hacer brevemente un poco de historia por usted. Si usted recuerda, como yo lo hago, allá por 2010, cuando Chihuahua era un estado que estaba en conflagración total en manos de la criminalidad, se hizo un debate nacional sobre la conveniencia o no de otorgar tareas de seguridad a la Guardia Nacional.
Fue un debate muy intenso, no sé si lo recuerdan. El argumento para quienes apoyaban esa propuesta era que hasta ese entonces en México era probablemente la única institución que era respetada, incluso admirada por el pueblo, pero también quedó en que si se aprobaba, que finalmente ocurrió, sería de forma temporal, mientras se depuraban las fuerzas civiles, estatales, federal y municipales que estaban plenamente cooptadas por el crimen. Eso como un antecedente a la pregunta que le voy a hacer. Sin embargo, ahora no solo la Guardia Nacional, sino el Ejército, se ha vuelto el ajonjolí de todos los moles. Ahora hasta hace construcción, ahora seguridad, rescates por contingencias, etc. Y vemos que no, desde mi punto de vista y algunos observadores, no es conveniente ni ha resultado óptimo, mucho menos eficaz y eficiente. ¿Por qué se olvidó esa página de la historia y cómo se puede corregir? Repitiendo, ahora que usted ha mencionado que la seguridad es parte de sus temas prioritarios. Gracias. Cada una de las reformas que se hicieron en el Senado de la República a la llegada de Claudia Sheinbaum a la fecha, las estuvimos cuestionando, estuvimos señalando que México estaba siendo militarizado en todos los planos, en el plano de la obra pública, en el plano de la seguridad, y que estaba dejándose de lado a las autoridades civiles, en este caso a las policías municipales, a las policías estatales, concentrándose toda la tarea en fuerzas de seguridad pública militarizadas actualmente. No hay el momento claro, es el momento de hacer el balance del tema. En realidad, el uso de los militares en las obras, en los puertos fronterizos, en la seguridad pública, ha venido a ayudar al país. Y vamos a encontrar un no rotundo, porque lo que ha pasado es peor de lo que teníamos. Y ahora tenemos un país militarizado y ningún país democrático se militariza. Ningún país que se asuma como un país libre puede tener a sus fuerzas de seguridad militares en la calle, porque además lo que hace es desgastarla, porque además lo que hace, como ya se ha sabido, en el caso de la defensa de la Marina, el involucramiento en actos de corrupción, porque ante tanta actividad que se tiene, obviamente es más el riesgo de que caigan actos de corrupción como lo han hecho hasta ahorita. Entonces seguiremos insistiendo en la necesidad de que este país sea un país, primero, federal, en donde se asuma que hay autoridades municipales que tienen su responsabilidad subsidiaria, que hay autoridades estatales que igual lo tienen, y donde la federación asuma su compromiso mayor, que es con el crimen organizado, ese crimen organizado que no reconoce fronteras entre estados, ni siquiera entre países, y que por eso, y por esa razón específica, le corresponde al gobierno federal. Y sobre todo porque el Ejército tiene en nuestro país constitucionalmente tareas específicas, y aquel argumento que se esgrimía para darle tareas de seguridad civil era que la ciudadanía respetaba esta institución, y ahora se ha visto que hasta el respeto, desde mi punto de vista, se le ha perdido. Exacto, ese es el gran riesgo al que hemos sometido al ejército mexicano, a las fuerzas nacionales de seguridad. Gracias. Senador, el día de hoy salieron en algunos medios nacionales que definitivamente Acción Nacional abre sus puertas a candidatos externos a gobernaturas. ¿Se puede decir que esta se va a replicar en los cargos locales para el 27 también? Sí, totalmente. Parte del compromiso del Partido Acción Nacional, emitido por su propio presidente nacional, es abrir las puertas tanto a ser militantes, a la invitación a los ciudadanos para que sean militantes, como también a que sean candidatas o candidatos. Y hay incluso una aplicación del partido en donde cualquier ciudadano puede agregarse como militante o bien o las dos cosas, o agregarse como aspirante a un puesto de elección popular. Está abierta esa condición y bueno, pensamos que eso va a ayudar mucho a que el partido realmente, el Partido Acción Nacional, sea el vehículo de acceso al poder público, un vehículo que tiene criterios, que tiene principios y valores que deben de ser sostenidos por quienes llegan al poder público mediante esta vía. Senador, buenos días, César Lozano, Diario de Chihuahua. ¿Qué tal, César? A una semana de la efervescencia de la destitución de Adán Augusto López, ¿cuáles son los ánimos en el Senado con la nueva
coordinación de bancada de Morena de Ignacio Mier. ¿Ha habido una apertura? ¿Sigue igual la cerrazón? ¿Hay diálogo de inicio? ¿Cuál es la situación ahí? Yo creo que la actuación del nuevo líder de la bancada de Morena y de facto el presidente de la Jucopo tendrá que ver con los temas delicados. Vienen dos reformas importantes. Una es la reforma laboral de las 40 horas laborales y la otra es el tema de la reforma electoral. En esas circunstancias complicadas es como sabremos si el nuevo coordinador de Morena tiene realmente la actitud y la actitud de abrirse hacia la opinión de los otros grupos parlamentarios, lo que no ha ocurrido a la fecha, y debo decir también que no encuentro gran expectativa, porque también hay que reconocer que la presidenta hace campaña en favor de su partido y en Morena y en contra de los demás en la mañanera todos los días. Bueno, por otra parte, hemos visto casos como el del alcalde de Tequila, Jalisco. Vemos también el caso desafortunado de Laida Sansores en Quintana Roo, una serie de excesos también en Puebla con la delegada del bienestar que fue captada este fin de semana pues derrochando vino en un antro. Vemos casos como el de la gobernadora de Baja California, la María del Pilar, en donde pues hay acusaciones serias de corrupción, del mismo Dan Augusto. Hay un cambio, hay una transformación, pero hacia atrás, es lo que decía ahora Ciro Gómez Leiva en la mañana. Se puede compartir que existe ya una degradación visible al exterior al interior y al exterior del movimiento de Regeneración Nacional. Totalmente, y que está golpeando el país, que finalmente son autoridades legítimamente constituidas, constitucionalmente constituidas. Cuando hablamos del tema de la barredora de Dan Augusto, él siendo gobernador, pues hablamos de un tema muy delicado que ahorita debería de estar investigándose, del cual no sabemos nada. En el tema del presidente municipal de Tequila, pues ahí está la narcocracia en todo su esplendor, igual que en el caso de Marina del Pilar. La verdad es que demasiados elementos. Vea Sinaloa con Rosa Moya, vea Tamaulipas con Américo Villarreal. Todo eso está pasando en el país cuando lo conduce en este momento una fuerza política que había reconocido la problemática del país y que había ofrecido a los mexicanos transparentar el ejercicio del poder y un poder sano. Y hoy tenemos un gran retroceso en el país. El mundo no se detiene, pero nosotros vamos en reversa, pero a gorro, y eso es muy lamentable, porque también lo que viene en la reforma electoral y todos estos aspectos pues son un retroceso. Gracias. Buenos días, senador. Retomando el tema de los narcocandidatos y la narcopolítica, Donald Trump ha estado pues pidiendo a México pues que trabaje en contra precisamente del involucramiento de políticos con el crimen organizado. Vemos que aquí en la frontera va a haber elecciones, principalmente en Chihuahua, algunos estados fronterizos. ¿Cree usted que en esta presión que está generando Donald Trump a México, concretamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, se busque tener mejores perfiles o que Estados Unidos se involucre un poco más en el tema de elección de candidatos, de perfiles? Vemos el tema de este alcalde de Tequila, vemos al gobernador de Sinaloa, vemos a la gobernadora de Baja California, y así nos podemos ir con varios personajes que están involucrados y señalados ya por parte del gobierno norteamericano de ser narcopolíticos. Hoy la presidenta dijo que ella le urge al INE endurecer los filtros a candidatos. Y bueno, esta sería la segunda pregunta: ¿a quién le corresponde? ¿A los partidos, al INE o a Donald Trump? Porque pues está este tema en la cancha. En un primer momento a los partidos políticos que designan candidatos y que tienen que cerciorarse que los candidatos que designan no tienen vínculos con crimen organizado, como lo aceptaron, y así lo aceptaron siendo candidato al alcalde de Tequila. Ellos lo publicaron sabiendo de que estaba involucrado con crimen organizado.
En primer lugar, al partido político. En segundo lugar, la denuncia ciudadana y la intervención de organismos electorales y de las propias fiscalías, la Fiscalía General de la República, cuando se detecten narcopolíticos haciendo campaña. Nosotros estamos metiendo en esta reforma, en este periodo legislativo, la reforma para establecer que el partido político que cobije a un narco y lo haga candidato, o bien reciba apoyo de parte de grupos organizados de la criminalidad, pues pierde el registro y obviamente pierde la elección en su momento. No es una facultad del presidente, ¿no? El presidente Trump va a estar presionando en todos los temas que tienen que ver con seguridad. Ojalá sea para bien y que el gobierno de México pueda establecer mecanismos de coordinación abiertos, transparentes con el gobierno de Estados Unidos para saber qué se está negociando y hasta dónde realmente se defiende la soberanía o solamente es una expresión propagandística esto de defender la soberanía, y lo que se está haciendo realmente es hacer caso a pie juntillas de lo que dice Trump. ¿Cómo puede ser México soberano si está sometido al narco? Es el primer cuestionamiento que hemos hecho. No hay soberanía cuando el pueblo no es el que manda, sino los grupos criminales y muy eventualmente las autoridades del país. ¿Ha perdido México el poder sobre el crimen organizado? ¿Estamos perdiendo? Yo creo que el país no lo ha perdido. Lo que ha hecho el país es conceder. El gobierno federal, el Estado mexicano y el gobierno federal muy especialmente han cedido de su función principal, la han dejado de lado, esta función que es proteger a los ciudadanos, que son los que finalmente están siendo afectados por la inseguridad y por la inclusión de grupos organizados, el cobro de derechos de piso, de impuestos adicionales a los que ya cobra el Estado mexicano. Y bueno, el jodido es finalmente el ciudadano mexicano que trabaja. Senador, se acercan ya las elecciones de 2027 y ahora Adán Augusto declaró a Andrea Chávez como la próxima gobernadora. Además de esto, también empezaron a aparecer cartas de Andrea Chávez al largo de domicilios de la zona de la Cantera, de las Américas. Por esa zona, esta carta declara a Andrea que Morena va a ganar en 2027. Así que pues, las intenciones son claras, pero además de esto, también Julián de Barón ya declaró sus intenciones de contender por la gobernatura. ¿Qué opina usted de todas estas cosas? Bueno, es parte del precalentamiento de lo que viene el 27, que es una elección muy importante para el estado de Chihuahua, que es donde se va a ver de qué tamaño es la sociedad civil en Chihuahua, de qué tamaño es el nivel de la ciudadanía en Chihuahua. Y si dejamos entrar a Morena en primera instancia, al gobierno estatal, a sabiendas de lo que están haciendo, que es un alto gobierno que está aprobado con la valedora y que la valedora es vínculo directo con la senadora Andrea Chávez. Hay un vínculo totalmente directo a la valedora Andrea Chávez. ¿Quién va a mandar en Chihuahua? ¿La valedora? ¿Adán Augusto? ¿O Andrea? Los ciudadanos no vamos a permitir que eso se dé en Chihuahua. No estamos el otro no está para hoy, no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia que Morena entre al estado de Chihuahua. Los ciudadanos de bien, los que entendemos que Chihuahua tiene que conservar su visión como estado norteño, que Chihuahua tiene que buscar cómo hacerse de un gobierno que realmente rinda cuentas, tenga resultados en seguridad, en desarrollo económico, en desarrollo social y con estos temas tan importantes para todos. En cuanto a Julián de Barón, ¿qué opina de su posible candidatura? Pues bienvenido al debate y a la posibilidad de ser candidato. Yo respeto a Julián, es un hombre inteligente y que sabe lo que quiere. Bueno, bienvenido a la competencia previa a la elección próxima. Muchas gracias.